primer acercamiento que tuve a tu obra fue a través de tus relatos. Tú optas por llamarlos relatos y no cuentos. Sí. Y entiendo que tiene un poco que ver con la extensión, con que son como un poco fragmentos casi de un cuento. Son bofetones prácticamente. Sí. Y te voy a confesar que me costaron trabajo, me sacudieron. Sí. Y creo que eso es parte del mérito del escritor, porque lees muchas cosas que te pueden gustar y pasado mañana no te acuerdas. Y de estos 2 libros de Compraré un rifle y Más alemán que Hitler, te puedo asegurar que hay imágenes que no se me van a borrar nunca de la mente. Algunas las quisiera desaparecer. Sí. Pero después... Algunas las quisiera desaparecer. Hay cosas muy fuertes. Hay cosas muy fuertes. Eso es un halago para cualquier escritor. Yo supongo que esa es parte de la intención. Que deseen su entierro. Que es parte de la intención. Pero hay una cosa que es, a este mismo respecto, es interesante porque son muy fuertes, pero todas ocurren en entornos perfectamente normales. Es decir, no hay una violencia exagerada, no son en la guerra, no es no pasa abajo de un puente con 6 niños de la calle a las 3 de la mañana. Ocurren en barrios de clase media, personas normales que sostienen empleos normales, que aparentemente tienen relaciones normales y son todo menos eso. Y es una referencia importante a cómo todos tenemos esos pequeños fragmentos de enfermedad, ¿no? De cosa dañada. Y después leí Mala Cara. Sí. Que se parece, pero donde hay más tiempo para conocer al personaje. Sí. Y no crear empatía, pero comprenderlo mejor. ¿Por qué te sientes más a gusto en el relato que en la novela? Mira, ¿tenemos tiempo? Todo lo que quieras. Pues vamos por partes. Mira, aquí le debes descifrar las claves. Tómate el tiempo para descifrarlas. Mira, la primera es que desde que yo era niño, yo justamente ayer venía contándole esto a un amigo. Y no creas que es baladronada o bravuconería de tal, ¿no? Pero yo perdí todas mis peleas de niño en la primaria, en la escuela, una escuela que se llamaba Pedro María Naya, que está en Portales, en las mañanas, pero en las tardes salía la conserje y cambiaba el letrero y se llamaba Carlos A. Pereira, ¿no? Entonces era la misma escuela. Era el mismo edificio, aunque supuestamente una escuela distinta, ¿no? Y entonces perdí todas mis primeras peleas. ¿Por qué? Porque era yo demasiado apasionado, no me importaba la técnica, no pensaba, y bueno, me dieron varias golpizas, ¿no? ¿A qué quiero ir? ¿A qué quiero llegar con esto? A la idea de que soy muy desesperado. Cuando alguien me decía, nos vemos en el recreo para rompernos la cara, etcétera, cuando terminen las clases, yo no me esperaba a que llegara el recreo, yo de inmediato me lanzaba sobre el otro. Entonces, esta especie de desasosiego, de impaciencia, de ansiedad, encuentra en el relato un vehículo mucho más propicio. A mí las novelas estas de 300 páginas, y perdón, yo pido perdón por haber escrito alguna vez una novela de 300 páginas, parece terrible, ¿no? Es decir, es de una vanidad absoluta, ¿no? Es como el recurso de un dios mediocre. A mí no me gustan las novelas largas, no veo por qué un escritor te da su gran obra y tú tienes que leerla. Pero es mejor el relato. ¿No es en sí una actividad vanidosa? Sí, es un acto afirmativo, por supuesto. Y es un estar allí, un lanzarse al mundo. ¿Por qué 300 páginas no y 142 sí? Evidentemente entramos en el relativismo de la interpretación, del ritmo y de mil cosas más. Yo a lo que me quiero referir es a la vanidad del escritor. Es decir, escribe 300 o 400 páginas e independientemente de la relatividad del tiempo, es decir, para ti a lo mejor una novela de 1000 páginas se te va como agua, etcétera, ¿no? Habla un poco de manera sardónica al respecto. Es decir, en el relato, a mí la brevedad, la sabiduría, la sencillez. Y más en estos tiempos llenos de protocolos idiotas, de jerigonzas, no sé, de verborrea. Estamos en una época donde en efecto pareciera que nos caímos en el presente, ¿no? El presente fugaz y ahí estamos colocados. Y los medios de comunicación, sobre todo los electrónicos, donde estamos ahora, pues han abierto otras posibilidades de entretenimiento, de inteligencia. Tú has mencionado que hoy día nadie en nuestro país cambiaría la televisión por la lectura de un libro, de lo cual podría uno desprender
que si uno entonces va a hacer un libro, lo haga potente, Sí. atractivo y breve. Sí, sí, yo creo que digo, la televisión es el mundo. Yo me acuerdo que Gurrola, Tú eres asiduo a la televisión. Sí, cuando más deprimido estoy veo la televisión. ¿No? ¿Y te levanta el ánimo? No, al contrario, me justifica mi depresión. ¿Ya? Entonces, Argumentos. incluso recuerdo que Tú nos dices que canales para evitarlo. Juan José Gurrola, el director de teatro, arquitecto, artista, etcétera, decía que entre más mala fuera la televisión, mejor era. Porque lo que la televisión hacía era representar precisamente la marcha de la masa, ¿no? La marcha de la comunidad, la lenta marcha de lo que no cambia. Evidentemente hoy, por supuesto, la televisión, ustedes saben mucho más de eso que yo, es mucho más compleja, mucho más variante, uno puede encontrar ciertos programas, ciertos pasillos, etcétera, para encontrar la diferencia, ¿no? Pero en general sigue siendo lo mismo. La masa se ve a sí misma, se ve en el espejo para no progresar. La moral de los pueblos cambia, lo decía Kant, se mueve 1 centímetro a lo largo del tiempo, ¿no? De eso hablas en el libro que publicaste en Almadía, En Sí. busca de un lugar habitable, hablaremos de él. Que más ni quiero adelante. hablar Vamos a hacerte muy complicado. nuestro ritual, el cuestionario Proust. Sí. Asociación Libre, lo primero que te venga a la cabeza. Pero es que respuesta rápida. es muy difícil porque prefiero quedarme callado No, que no. contestar algo no reflexionado. Ok. ¿Qué prefieres? Responde las que quieras. Sí, Bueno, no, cuando no. haga así es que pasa. Seguimos, ok. Quiere decir que pasa. Ok, cantina favorita. El centenario por tradición. ¿Underground o mainstream? Underground. ¿Un año metido a político en México o un año en el reclusorio oriente de la Ciudad de México? Te lo cambio por 10 años en el reclusorio. 3 libros de los 50 que llevaste a Berlín. Llevé El bandido de Robert Balser, Berlín Alexanderplatz de Alfred Dublin, y llevé Método y verdad de Gadamer. ¿Puntual o impuntual? Puntual cuando me interesa. ¿Blog o revista? Revista. ¿Existe la mujer sin atributos? Sí, sí, por supuesto. La primera película que recuerdas haber visto. Santo y Blue Demon contra las momias. ¿Tu majadería favorita? Escribir. El momento más emocionante de tu carrera como escritor. Paso. ¿Peor infierno que la Ciudad de México? La conciencia de uno mismo, para ser pedante. La colonia favorita del Distrito Federal. Tacubaya. El peor gafe que hayas cometido. Te sigues riendo de ti. Trato de olvidarlo. ¿Tienes algún pasatiempo? Sí, beber. ¿Has pensado qué diría tu epitafio si tú lo pudieras escribir? Sí, se equivocó en todo. Peor manía. Confiar en las personas. Si Dios existiera, dejas esta tierra y te topas con ese supuesto paraíso. ¿Qué te gustaría que te dejaran la entrada? Que no puede entrar. Está muy agradable. Nos vamos a corte, Guillermo. Estamos en clave, regresamos en un momento. No se vaya. Sí, una de las cosas que me gustan de beber no es solo pasar un buen momento, o conversar, o despertar el ludismo, sino me encanta quedarme tirado en el piso. Es decir, como una especie de olvido total de mí, de olvido del cuidado, estar allí, haber roto toda la posibilidad de dominarme, ¿no? De controlarme. Me gusta mucho esa idea. Sí, de quedar tirado.